En la práctica, en este año y medio de administración, han habido una serie de cambios en lo que es la constitución política del Estado. O sea, en los hechos, de manera fáctica, el Congreso ha venido cambiando varios artículos de la Constitución. Sí, Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, es curioso porque la gente de la derecha o los congresistas dicen, no se debe cambiar la Constitución. Pero ¿qué están haciendo en la práctica? ¿No es acaso cambios paulatinos y parciales de la Constitución? Entonces, ¿dónde queda eso, por ejemplo, de que la Constitución no debe ser cambiada? Lo que la crítica viene por el lado de una asamblea constituyente y demás, pero en los hechos la Constitución está siendo cambiada en el país, pero lamentablemente está siendo modificada, orientada o funcional a los intereses que se manejan en específico por el lado del Congreso. Y ahí mm, no es un tema de teoría o de práctica, es un tema de sentido común. O sea, desde el momento, por ejemplo, pensemos en inicios de este año, o perdón, inicios del 2021. Pregunta, ¿se podría decir, por ejemplo, que había equilibrio de poderes? ¿Quién hablaba de desequilibrio de poderes en la campaña anterior? Aquella que llevó al triunfo al presidente Castillo y perdiendo Keiko Fujimori. Todos, nadie hablaba de desequilibrio de poderes. Entonces, implícitamente uno podría decir que la Constitución, como estaba, estoy hablando de inicio del presidente del gobierno Castillo, había equilibrio de poderes. Entonces, ¿qué sí. pasó desde el primer momento? Desde el primer momento, el Congreso desarrolló una serie de acciones para modificar en la práctica la Constitución y en ese sentido que el poder recalase, digamos, más en el Congreso que en el Poder Ejecutivo. Entonces, si antes había, entre comillas, equilibrio de poderes, y el Congreso empieza a cambiar la Constitución de facto, entonces estamos hablando de desequilibrio de poderes. El extremo lo estamos viendo ahora con una serie de iniciativas legislativas que en verdad concentran el poder, digamos, dentro de lo que es el Congreso. Pero bueno, Ujú. fuera de que hubiese una buena intención detrás de eso, muchos de esos cambios se están haciendo en función del interés particular de grupos de interés que están en el Congreso de la República. Y eso se hace cada vez más evidente y la comunidad internacional también se está dando cuenta de eso.